Bienvenidos a la serie El Planeta Tierra. Esta es una serie que tiene como propósito el que básicamente que cuidemos a nuestro planeta. Y para cuidar nuestro planeta, lo que vamos a tener que hacer es tratar de entender los fenómenos que ocurren en el mismo, qué tipo de relaciones se dan entre los diferentes elementos o partes de nuestro planeta y cómo interaccionan entre ellos. Esta serie ha sido coproducida por diferentes dependencias universitarias. Entre ellas se encuentra la CUAED, o Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, por el Instituto de Geofísica, el Instituto de Geología, el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Centro de Geociencias que se encuentra en Juriquilla. Los temas que vamos a tocar dentro de esta serie son la atmósfera y sus interacciones, que por cierto es el tema de este programa, y veremos posteriormente la dinámica y estructura de nuestro planeta. Hablaremos también de las aguas oceánicas y los continentes, hablaremos de un tema muy importante que es la piel de la Tierra, y finalmente qué hay allá afuera, y esto tiene que ver con el espacio que rodea a nuestro planeta. Yo quisiera mencionar a los directores de los institutos que participan en la coordinación de esta serie, y ellos son el doctor José Francisco Valdés Galicia, que es director del Instituto de Geofísica. Se encuentra también el director Gustavo Tolson, director del Instituto de Geología, el director Luca Ferrari, director del Centro de Geociencias, y también tenemos evidentemente el coordinador doctor Francisco Cervantes Pérez, que es el coordinador precisamente de la CUAED. En esta ocasión, en el estudio nos acompañan la doctora Amparo Martínez y el doctor José Luis Bravo. Ambos son investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Tendría que mencionar que la serie se enmarca dentro de una celebración a nivel internacional que se va a llevar a cabo durante 2008 y que es conocido como el año internacional del planeta Tierra. Durante este año se seguirá celebrando y habrá numerosísimos acontecimientos, programas y actividades que seguramente emanarán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora me gustaría de alguna manera pasar a comentar con nuestros invitados pues el tema que nos toca hoy tratar, que es el de la atmósfera y sus interacciones. Me gustaría pedirle a la doctora Amparo Martínez pues que nos dijera de qué se trata este tema. Sí, muchas gracias. Pues lo que nosotros queremos tratar en este programa es la importancia que tiene la atmósfera, es el papel que juegan las atmósferas en los planetas, primero en general, pero ubicarnos muy particularmente en la atmósfera terrestre. ¿Cuál es el papel que ha jugado? ¿Cuál ha sido la evolución que ha tenido? Y cómo interactúa la atmósfera o los gases que la componen para determinar las condiciones que tiene la vida en el planeta. Y al mismo tiempo también vamos a hacer mucho énfasis en cómo la vida o los seres vivos pueden influir en lo que sucede en la atmósfera. Entonces esta va a ser la tónica de una primera parte, para pasar después a hablar de ejemplos específicos de esas interacciones de la atmósfera. En particular queremos tratar una de las más importantes, que es la atmósfera con la hidrosfera, o sea, con el agua del planeta, y en particular con los océanos. Muy bien, ¿nos puedes decir de alguna manera
Bueno, nos has hablado algo de las atmósferas de los planetas, pero ¿qué papel juegan, digamos, en nuestras vidas o las vidas de nuestro auditorio? Sí, una cuestión interesante que habría que comentar es que la temperatura que tienen los planetas está determinada mucho en nuestro sistema solar, evidentemente, por la distancia que hay al Sol. Pero también hay otros factores físicos, digamos que sería un factor de alguna manera astronómico. La distancia que tienen los planetas con respecto al Sol va a determinar la cantidad de energía que les llega, pero también hay toda otras determinantes, con las determinantes físicas, digamos la del el volumen que tiene, la inclinación con respecto al Sol, cómo recibe los rayos del Sol. Y bueno, y para pasar posteriormente a la cantidad de energía que deja entrar y que deja salir, y esa es en donde juega, con respecto a eso es donde juega un papel importante la atmósfera que tenga. Entonces, cuando hablamos de los diferentes planetas, por poner tres como ejemplo, digamos los más cercanos, Venus, la Tierra y Marte, digamos que están más en una misma línea, pero a diferente distancia del Sol. Tenemos que deberían de tener, de acuerdo a su masa, a la inclinación que tienen, a la distancia del Sol, deberían de tener una temperatura que es lo que le llamamos la temperatura esperada o efectiva, que es muy diferente a la temperatura real que tienen, por ejemplo, en el caso de la Tierra y de Venus, es donde se nota mucho más. Y esto está directamente relacionado con la composición de sus gases. Por ejemplo, Venus tiene está muy cerca del Sol, pero tiene una composición atmosférica que hace que no pueda salir el calor o la radiación que entra, no puede salir, se acumula y es esto que le llamamos un forzamiento. Lo que hace es que suba la temperatura del planeta. En realidad es una manifestación, ¿no?, del efecto invernadero. En realidad, claro, el contraste de la temperatura de la superficie en Venus y de la superficie y de la temperatura que se da en el tope de la atmósfera, que es la temperatura efectiva, de alguna manera es una medida del efecto invernadero. Entonces ahí, claro, podríamos ver que Venus tiene un efecto invernadero mucho más poderoso que la Tierra o que incluso Marte. Ahora, Amparo, ¿qué pasa? ¿Nosotros somos capaces de transformar la atmósfera? Sí. Porque da la impresión como que que es muy grande y que no podemos nosotros realmente afectarla, ¿no? ¿Se puede afectar? Sí, y justamente vamos a hablar de eso un poco más adelante, cuando empecemos a ver cuál es el papel de esto que mencionamos ahora, que son los gases de efecto invernadero. Porque bueno, las atmósferas lo que constituyen es es la cobertura gaseosa, digamos, de los planetas. Y esa cobertura puede tener una composición variada. Dentro de esa composición hay algunos de estos gases que tienen un mayor efecto para atrapar esta radiación y no dejarla salir que otras. A esos gases a los que se les llama, lo que mencionabas hace un momento, que tienen un efecto de invernadero. Y bueno, en ese sentido, aunque en general, por ejemplo, en la Tierra el gas natural de efecto invernadero más importante es el vapor de agua, pero hay otros gases como el dióxido de carbono, del que hemos oído hablar mucho últimamente, porque está en el centro de la atención, de que son las cosas que sí hemos podido cambiar los seres humanos, que son sus concentraciones en la atmósfera, que tienen un papel muy activo en términos climáticos, porque tienen esta mayor capacidad de retención de la energía que podría salir del planeta.
Entonces, a lo largo de la historia de nuestro planeta ha cambiado la composición atmosférica. Déjame que te interrumpa un momento, Amparo, sí, para preguntarle a José Luis y luego volvemos a esto de la evolución de la atmósfera, que es muy interesante, pero José Luis, nos vienes a platicar aquí de el niño, ¿no? Y nos puedes decir entonces, porque estamos hablando de las interacciones de la atmósfera, ¿no? Las interacciones de la atmósfera con el resto de, digamos, los componentes del planeta. ¿Por qué esto? ¿Qué tiene que ver el niño con todo esto? Bueno, el niño es claro ejemplo de la interacción que tiene el océano con la atmósfera. En realidad es una variación del comportamiento del océano y la atmósfera, y que en ocasiones tiene consecuencias catastróficas. Está inducido fundamentalmente por los vientos alisios, que son los vientos que soplan de este a oeste en el Océano Pacífico. En ocasiones estos vientos se perturban y se perturba toda la circulación tanto de la atmósfera como del océano, ocasionando sequías en algunos lugares, lluvias catastróficas en otros, y las lluvias muy intensas en otros lugares, en algunos lugares donde no llueve, suelen ocasionar torrentes de agua también catastróficos. Claramente, si en los lugares donde solía llover deja de llover por algún tiempo prolongado, pues los problemas en la agricultura se hacen presentes inmediatamente, ocasionando hambrunas y ocasionando pues pobreza en los cultivos. Se tiene noticia de que en muchos lugares y en periodos de tiempo remotos ha habido verdaderas hambrunas en las que muere mucha gente, ocasionadas precisamente por la falta de lluvias, que son consecuencia del desplazamiento del cambio de las corrientes marinas y atmosféricas. Ahora, lo importante aquí sería poder pronosticar cómo se comportan esas corrientes, y si se pronostican, pues tomar las medidas para poder paliar todos estos problemas, para poder prevenir todos estos problemas, evacuar gente, cambiar cosechas para que no se echen a perder. Pero bueno, esto es una cosa bastante difícil, el pronóstico del fenómeno del Niño. Esto que acabo de describir pues resalta la importancia que tiene el fenómeno para la humanidad en general, porque es un fenómeno global. Principalmente abarca el Océano Pacífico, pero sus repercusiones son de orden planetario. En todas partes se siente la presencia del fenómeno del Niño. Bueno, me gustaría esto. En realidad estamos hablando sobre la atmósfera y sus interacciones, y me gustaría recordar que el propósito de la serie, en particular de este programa, no es que básicamente se trata de cuidar el planeta, ¿no? Y a nosotros nos toca hablar un poco de que tenemos que cuidar lo que nosotros estudiamos, que es la atmósfera, o a lo que nos estamos refiriendo ahora. Y dentro de este cuidado de la atmósfera hemos hablado del Niño y hemos hablado de la composición. Amparo, la composición, ¿qué tiene de diferente los diferentes planetas en cuanto a la atmósfera que los haga unos diferentes que otros? Bueno, creo que aquí empezamos a entrar en el meollo del asunto de qué es lo que hace realmente la atmósfera en nuestro planeta. Como decíamos, las distintas atmósferas planetarias tienen una composición que cambia, sobre todo en términos de cantidad de gases radiativamente activos, los que son capaces de atrapar la radiación, porque hay otros gases como el que tiene ahora de una manera predominante en nuestro planeta, como el nitrógeno, que se llaman gases inertes, porque no tienen una interacción significativa con la radiación. En cambio hay otros gases, como mencionábamos hace un rato, el dióxido de carbono, que si lo vemos en particular con los planetas que poníamos como ejemplo, con Marte y Venus,
las concentraciones que tienen forman nubes que no dejan, que forman un efecto invernadero muy fuerte en el caso de Venus, por ejemplo, que hace que no pueda salir la radiación y tenga unas temperaturas muy elevadas. En el caso de Marte, un poco al contrario, lo que no dejan es entrar la radiación y hay una temperatura entonces bastante baja, o no dejan entrar. Muy baja, sí. En el caso de la Tierra, y creo que aquí entramos y es donde se va a relacionar con todos los fenómenos de interacción que queremos estudiar, lo que tenemos es un sistema, digamos un sistema que relaciona a las distintas partes del planeta, que son la atmósfera, que serían todos estos gases que la cubren, la hidrosfera, que son toda el agua que hay en el planeta, subterránea, dulce, oceánica, la litosfera, que es toda la parte sólida, las rocas, todo lo que estudian en el Instituto de Geología y en los otros sitios de geofísica, y la parte de la biosfera, o sea, es toda la parte viva. Digamos que todos estos compartimentos de la Tierra es a lo que se le ha llamado, y a sus interacciones es a lo que se le ha llamado el sistema Tierra, y que es lo que nos permite ahora estudiar desde otro enfoque, desde otro ángulo, fenómenos como del que se hablaba del niño, porque entonces estamos viendo cómo interactúan a diferentes escalas de tiempo y a diferentes escalas espaciales unos con otros. Entonces creo que la parte atmosférica de la Tierra siempre tiene que ser estudiada, o bueno, para entender lo que en este caso tratamos de explicar en qué tiene que ver con nuestra vida. Tenemos que ver mucho cómo interacciona tanto con la parte acuática como con la geológica o la sólida, como con los seres. Ahora, cuando hablamos nosotros de la atmósfera, en realidad nos referimos a diferentes partes de la atmósfera, ¿no? Sí. Y ahora básicamente te estás refiriendo a la parte más baja, la parte de la troposfera, que es la que nos toca, pero la atmósfera se extiende verticalmente muchos kilómetros hacia arriba, ¿no? Claro. Y podemos ver así una descripción muy somera de cuáles son estas partes de la atmósfera, así que nuestro auditorio conoce estas partes. Sí, claro. Tenemos la atmósfera de la Tierra se divide en varias capas, la quiero llamar. Cuando hablamos de clima, cuando queremos referirnos al desarrollo de la vida, hablamos realmente de una parte muy pequeña que llega entre 10-12 kilómetros, que sería la parte más cercana a la superficie, que se llama la troposfera, o se le ha llamado la troposfera. Tenemos en un esquema vertical, podemos hablar de que la primera es la troposfera, seguiría después, bueno, tienen algunas etapas de transición, la tropopausa, por ejemplo, se le llama, pero sigue después otra capa muy importante, porque es la que contiene la capa de ozono, que se llama la estratosfera, y bueno, después también hay otra etapa de transición, seguiría la mesosfera, y de acuerdo a distintos autores se pueden ir encontrando los distintos nombres o divisiones que se hacen, pero podemos hablar de que la estructura de la atmósfera se puede definir de varias formas. Principalmente tenemos perfiles de térmicos, de temperatura, que nos van a definir las diferentes fases. También hay otra de concentración de gases, que también nos va a definirlo. Digamos que la mayor parte de lo que cuando hablamos de la composición atmosférica, que es 78% nitrógeno, otro 21 y pico % de oxígeno, y una serie de gases traza, o sea, en cantidades muy pequeñas. Cuando decimos traza nos referimos a que son en cantidades muy pequeñas, que es donde están los gases de efecto invernadero. Hablamos básicamente de la composición de la troposfera. Uh-huh. Y José Luis, ¿tú nos puedes decir algo en vista de lo que nos ha dicho Amparo? ¿Cómo encaja,
¿Cómo encaja el niño? ¿Qué es el niño? O sea, ¿qué es? Ya nos has dicho, ¿no?, que es estas variaciones de la temperatura del océano, pero el niño, la atmósfera, la composición de la atmósfera, ¿qué podemos...? Bueno, como Amparo acaba de mencionar, la atmósfera está dividida en capas, y por abajo de la atmósfera, la mayor parte de ella colinda, tiene su frontera, pues parte con la Tierra y parte con el océano. La mayor parte de la atmósfera tiene su frontera con el océano, de modo que hay una interacción muy estrecha entre el océano y la atmósfera. Si se calienta el océano, perturba el comportamiento de la atmósfera, y esta a su vez puede perturbar el comportamiento del océano, y este es en realidad el principio del fenómeno del niño. El niño consiste en un calentamiento del agua del océano Pacífico ecuatorial en las costas de Perú y Ecuador, en las costas occidentales de América ecuatorial. ¿Cómo se da este calentamiento? Yo creo que primero es conveniente describir cuáles son las condiciones normales cuando no hay niño. Cuando no hay niño, los vientos alisios, que son vientos que soplan del este al oeste, que son causados por la diferencia en el calentamiento entre el Ecuador y los polos. Toda la energía, en realidad, del movimiento de la atmósfera y del océano proviene de las diferencias en calentamiento entre el Ecuador y los polos. Bueno, pues esta diferencia se hace patente, entre otros fenómenos, como los huracanes, se hace patente en los vientos alisios, que soplan hacia Asia, hacia el continente asiático. Al soplar, los vientos con fuerza sobre la superficie del mar acarrean el agua, empujándola en la misma dirección. Bueno, en su trayectoria a lo largo del Ecuador y hacia el continente asiático, pues se calientan como por efecto de la radiación solar, por la absorción de la radiación solar, y al llegar al continente asiático forman una alberca de agua caliente que incluso logra elevar el nivel del océano. Está más alto el nivel del océano en el lado asiático que en el lado de América. Esto pues trae una acumulación de energía tanto térmica en el lado asiático como en el lado como energía potencial. Bueno, esta perturbación en la temperatura causa convección, lo que nosotros llamamos convección, o sea, calentamiento sobre el océano y flujo de aire hacia arriba, que perturba a su vez los vientos alisios, causando más acarreo de agua. Bueno, esta convección ocasiona lluvias en Asia y en condiciones normales muy poca lluvia en las costas de América ecuatorial, en Ecuador y Perú principalmente. Estas son las condiciones normales. Cuando ocurre el Niño, se debilitan los vientos alisios y el agua caliente, por efecto de la energía potencial acumulada del lado de Asia, que si está más alta, entonces se va a mover hacia todo el agua en dirección hacia América. Pero es agua caliente que se mueve y se lleva consigo la lluvia hacia el Pacífico Central y hacia América. Y es esa perturbación justamente a la que se llama el Niño. Se intensifican las lluvias en las costas de Ecuador y Perú, y se debilitan las lluvias, hay menos lluvias, hay sequía en las costas de Asia y principalmente también en Australia. Esto suele tener condiciones, sobre todo en Australia, devastadoras, porque una sequía en ese lugar ocasiona incendios forestales terribles, y muy frecuentemente tenemos noticias que pues están quemando los eucaliptos de Australia, que son pues unas plantas muy inflamables por su resina. Igual que del lado de las costas de América, cuando las condiciones son normales,
hay lo que nosotros llamamos surgencia de aguas profundas, agua fría que viene de profundidades del mar, que está a 4 grados centígrados, salen a la superficie y acarrean con ella nutrientes para la vida. Estos entran en la cadena alimenticia y bueno, en condiciones normales hay mucha pesquería, mucha pesca en las costas de Perú y Ecuador. Cuando se presenta el Niño, pues se suspende esa surgencia de agua con nutrientes y es suplantada por agua caliente pobre en nutrientes. Entonces inmediatamente se retiran los peces, los arenques en particular, y hay hambruna. Así también como en las costas ecuatoriales de América del oeste, no suele haber lluvias, y cuando se presenta el fenómeno del Niño, pues las lluvias se desplazan justamente a ese lugar, ocasionando pues también desastres. Ahora, para beneficio de nuestra audiencia, estamos hablando por un lado de la composición de la atmósfera y su interacción, y estamos hablando de realmente, no lo hemos dicho todavía, pero estamos hablando de alguna forma del clima, ¿no? José Luis ya mencionó esta iluminación por parte del sol, que es diferente en todas las regiones del planeta y que dan lugar a diferentes climas. La composición de la atmósfera, de alguna manera, que también es fundamental en controlar la cantidad de energía que se queda en la atmósfera. Pero estamos hablando de repente como que de dos cosas aquí, ¿no? Por un lado, algo que va a determinar el clima, que es estas cosas de largo periodo, que definen condiciones medias de diferentes regiones o de diferentes lugares, y por otro lado estamos hablando de ¿cómo podríamos decir? Variabilidad interanual, ¿no? Que es la parte del Niño, y que realmente no podemos confundir ambos fenómenos, aunque el Niño sea parte de lo otro, pues el Niño es un fenómeno y el clima es otra cosa, ¿no? Amparo, que cuando hablábamos de la perturbación o de perturbar la atmósfera, pues justamente es el tema del programa, que son las interacciones de la atmósfera con otras capas. ¿Qué te parece, Amparo, si ahora que vamos a entrar con estas interacciones, nos vamos a pausa, y cuando regresemos, pues vamos a estar hablando de qué es lo que le pasa a México en el contexto del Niño y de estas interacciones? De acuerdo.
estamos de regreso a nuestro primer programa de la serie El Planeta Tierra. Estamos platicando con la doctora Amparo Martínez y con el doctor José Luis Bravo del Centro de Ciencias de la Atmósfera. En el último segmento nos quedamos hablando de realmente la composición de la atmósfera, de la estructura de la atmósfera, y estuvimos hablando también de algunos fenómenos que ocurren en ella, que son fenómenos más complicados porque son la interacción de la atmósfera con el océano, pero a fin de cuentas estábamos hablando que el tema es la atmósfera y sus interacciones. Pero aquí me gustaría insistir un poco en la distinción entre lo que es clima y lo que es variabilidad climática. Entonces, Amparo, ¿qué es clima? Pues eso que es una parte que tenemos, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar de las interacciones. El clima, cuando hablamos de clima, estamos hablando de las condiciones que se establecen básicamente en esta capa más cercana a la superficie, que es la troposfera, que es en donde se puede dar estas interacciones y manifestar con condiciones de temperatura, de precipitación, de nubosidad, de grandes patrones. Cuando estamos hablando de clima, estamos hablando de patrones en términos temporales, y aquí tengo que regresar a hablar de las escalas, porque cuando nos referimos a fenómenos que suceden en la Tierra, como comentábamos hace un rato, tenemos que ubicarlos tanto en tiempo como en espacio. El clima tiene que ver, podemos hablar de un clima global, que es con lo que hablábamos de las temperaturas generales, pero en realidad el clima en nuestro planeta, por todos estos movimientos de la radiación que hemos definido, que la radiación entra básicamente en la zona del Ecuador, y mediante las corrientes oceánicas y el viento se distribuye el calor, creando diferentes zonas o regiones climáticas. Podemos entonces definir el clima por regiones de acuerdo a patrones básicamente de temperatura y de precipitación que ocurren en lapsos de aproximadamente 30 años. Estamos hablando que se ha definido, se ha podido estudiar las características día a día. El clima es lo que podemos esperar en una región, por ejemplo, en cuanto a cómo van a ser los veranos, cuándo es la época de lluvias, qué tanto llueve en determinado mes, a diferencia del tiempo meteorológico, que es el que tenemos cada día. Digamos, si el clima es lo que esperamos, el tiempo meteorológico es lo que obtenemos día a día, y que se puede ir variando. Esa es una buena forma, ¿no? Como mnemotécnica de acordarse, ¿no? Claro. El clima es lo que uno espera, y el tiempo es lo que uno tiene, claro. El día a día. El día a día, y dentro de esto, podemos, en términos de clima, podemos saber cómo van a ser las estaciones. En tiempos al hablar de tiempo meteorológico, podemos saber si ese día hay posibilidades de que llueva o de que no llueva. Pero cuando hablamos de fenómenos como el Niño, estamos hablando de otro tipo de escala. Estamos hablando tal vez de fenómenos que ocurren interdecadalmente, esto es que pueden dar cada 4 o 7 años, y que van a establecer ciertas condiciones, pero que no van a cambiar el clima, sino que van a hacer una variación del clima que existe en una región, y que después va a regresar a sus condiciones normales. ¿Podemos nosotros, estamos hablando y hemos hablado de la composición de la atmósfera, ¿podemos nosotros cambiar el clima? Sí, o sea, ¿estamos cambiándolo? Sí, lo podemos cambiar, y lo estamos cambiando. El clima siempre ha cambiado en la historia del planeta, antes de que estuviéramos nosotros, y seguramente si logramos acabar con el planeta va a seguir cambiando. El clima siempre ha cambiado, pero por diferentes motivos. Y lo que hemos logrado estudiar en las últimas décadas ha sido cuál es específicamente la contribución de la actividad humana dentro de todo este sistema climático. Porque hay que decir que el clima tiene una serie de elementos, tanto que están en tierra como en mar. Esto es, tenemos la cobertura vegetal, que tiene que ver con la composición atmosférica, porque captura gases y emite gases. Y tenemos también
pues los volcanes, que tienen también emisiones y que contribuyen con la atmósfera, que digamos esto estarían dentro de las emisiones naturales. Pero hay otra contribución, que es la que hemos analizado más recientemente, que ya no es la natural, ni es la vegetación, ni los volcanes, ni los océanos, sino es la actividad humana, sacando... Podríamos decir, porque en realidad la actividad humana está emitiendo gases de efecto invernadero, ¿no? Ese es... Básicamente. Y en realidad ahora... A una velocidad y a un volumen... Así es. Mucho más allá de lo que ocurriría naturalmente. De lo que puede el planeta reciclar, y esto de alguna forma está modificando el efecto invernadero y se está quedando más energía en la atmósfera. De hecho, se están reuniendo, por estos días se están reuniendo en Bali, se está reuniendo la conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático para discutir de alguna forma el control de estos gases de efecto invernadero. Ahora, hablando con esto de la posibilidad de cambiar el clima, ¿cómo queda? Y me gustaría ver, José, ¿cómo queda? Tú estabas mencionando el niño, pero me gustaría preguntarle a José Luis, ¿qué piensa él? ¿Cómo queda el niño en el contexto de este clima y este clima que está cambiando? Bueno, el niño, pues como lo mencionamos, produce cambios en el clima de periodos no cortos, o sea, los periodos que están involucrados de tiempo, que están involucrados en el niño, son del orden de 2 a 7 años. Pero podríamos hablar de esto más bien variabilidad, más bien como variabilidad interanual, porque en realidad el clima habría que definirlo también por tiempos, ¿no? Amparo ya apuntaba a lapsos, ¿no? Cuando hablamos del clima, bueno, hablamos de promedios de mucho tiempo, pero también podremos hablar de que el niño puede modificar las condiciones esperadas anuales, ¿no? O sea, sí, un año más seco, un justamente, año... ¿no? Justamente es lo que pasa, ¿no? El niño no modifica el clima, es parte del clima, son fluctuaciones periódicas. A un niño sigue una niña. La niña son justamente las condiciones contrarias a las del niño, y después del niño vuelve a haber, después de la niña vuelve a haber otra vez un niño, y así sucesivamente. Aquí la dificultad consiste en que los periodos que duran o la niña o el niño suelen ser de... Como estamos mostrando aquí. Sí, ¿no? como estamos mostrando, ahí, bueno, ahí lo que se muestra son los calentamientos en la superficie del océano. Estos calentamientos tienen periodos pues irregulares de 2 a 7 años, lo cual hace muy difícil su pronóstico, ¿no? Y tiene estos impactos, como mencionaste anteriormente, ¿no? Tiene impactos sobre la agricultura o sobre la administración del agua en los lapsos estos que estamos tomando en cuenta aquí. Y al mismo tiempo, para volver a la pregunta original que ahora comentaba también José Luis, está si lo podemos modificar. En este sentido, ¿cómo lo estamos modificando el clima? Yo creo que básicamente por 2 vías. Una que era la que ya tú mencionabas, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, los clorofluorocarbonos, que son sustancias que creó el hombre. Los otros dos son naturales, aunque nosotros los podemos aumentar. Pero por un lado está eso, pero por otro también está el que, como la atmósfera está interactuando con la biosfera, con la vegetación y con la litosfera, otra de las formas de que nosotros contribuimos al cambio de clima es con el uso del suelo, con la deforestación, importante, con la destrucción de ecosistemas, de que la serie tiene que ver con la protección del planeta Tierra, así ¿no? es. Entonces, la forma en la que hemos nosotros modificado no solamente la composición atmosférica, sino incluso los efectos que pueden tener los fenómenos naturales como huracanes, como el Niño, como todo esto, es por la vía de deteriorar los ecosistemas, de alterar la cobertura vegetal, de cambiar los usos del suelo, tal vez sin seguir la vocación en cada sitio. Esto no quiere decir que no podamos modificar todo, podemos modificarlo, pero ahora que ya tenemos el conocimiento de qué manera modificamos, pues ya tenemos que tomar en cuenta
esas interacciones con la entre la atmósfera, el océano y los ecosistemas para poder manejar un poco mejor cómo se van dando estos impactos que podemos regular. Por eso es por lo que es tan importante la investigación en este campo. Por eso es tan importante que las ciencias de la Tierra tomen un nuevo impulso y ya no solamente hemos estudiado durante muchos años cada una por separado y tenemos un buen conocimiento de lo que pasa en geología, en geofísica, en atmósfera, en ecología, en oceanografía, pero la gran tarea ahora es estudiar ya en escala temporal y regional cómo interactúan todas estas partes del planeta para poder estudiar mejor estos fenómenos como el que hablamos del Niño y cuáles van a ser sus impactos. Ahora, sería esto, en realidad nos estamos refiriendo de manera egoísta un poco, ¿no? Que tenemos que cuidar el planeta porque de alguna forma pues nosotros estamos encima de él y va a afectar muchas cosas y muchas actividades y muchos sectores. Pero realmente en realidad es interés nuestro y particularmente de México el cuidar el planeta por lo que nos pudiera ocurrir en México, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes decir, José Luis, en el contexto? Sabemos que sobre el niño no podemos actuar directamente, en realidad no podemos detener un niño, lo más que podemos aspirar quizá es a tratar de pronosticarlo cuando tenemos unos buenos indicadores de que esto puede ocurrir. O sea, del niño no lo podemos controlar. Sobre las cuestiones del clima, impactos, sí. Sobre los impactos del niño sí podemos quizá actuar. En relación al clima, en realidad se nos plantea un poco diferente porque estamos hablando del calentamiento del planeta por el exceso de emisiones que provienen de la quema de combustibles fósiles, y sobre sí podemos actuar porque en realidad correspondería a emitir menos o quemar menos combustibles fósiles y por lo tanto ahí estaríamos protegiendo el clima. ¿En qué sentido, José Luis, la protección esa de clima puede implicar en el niño y a su vez cómo el niño implica por ejemplo en México? Porque en realidad es lo que nos interesa, cuidarlo todo, pero porque también nos vamos a cuidar nosotros en México. Claro, como lo hemos mencionado, el niño no es un fenómeno local nada más del Océano Pacífico, sino que tiene repercusiones globales, y en México no se escapa de las repercusiones. En el Centro de Ciencias de la Atmósfera pues se ha estudiado con bastante interés, con bastante ahínco, cuáles son los efectos cuando se presenta el fenómeno tanto del niño como de la niña. En particular, en nuestro departamento nos hemos abocado a ver qué es lo que ocurre con el fenómeno del niño en la parte en el sureste de México. Pero para eso es indispensable poder evaluar la intensidad de los fenómenos del niño. El niño es un fenómeno que tiene sus variaciones tanto en el tiempo como en intensidad. A lo largo de los periodos en los que se ha estudiado al niño, pues ha habido muchas variaciones en la intensidad del niño. En realidad, las mediciones que se tienen para hacer una evaluación cuantitativa del fenómeno parten de 1950. Pero se tienen noticias de la ocurrencia del fenómeno del niño desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se daban cuenta de que había niño o niña? Porque la historia es bonita. Sí, la historia es muy interesante porque en realidad los primeros habitantes del Perú se daban cuenta de la presencia del fenómeno del niño, y de ahí viene justamente su nombre, el niño, porque se presenta en época de Navidad, del nacimiento del niño Dios, una corriente de agua caliente sobre las costas de Perú, como acabamos de mencionar, que empobrece la pesca. Ahora, estas corrientes pues no solamente se quedan ahí en el Ecuador, sino son capaces de moverse quizás hasta California en Estados Unidos. O sea, por aquí vemos que afecta la pesca, pero ¿qué afecta en el país?
Yo sé que estamos asociados en el país con sequía, por ejemplo, en la parte central, y luego llueve más en las costas. O sea, este es el tipo de cosas que nos ocurre con el niño, y nos haría muy bien esto poderlo pronosticar. Sí. ¿Cómo estamos haciéndolo en el pronóstico del niño? Bueno, lo primero es saber qué ocurre en las regiones que nos interesan cuando hay el fenómeno del niño o de la niña. En el Centro de Ciencias de la Atmósfera pues hemos hecho estudios a ese respecto y hemos observado que durante la presencia de la niña se incrementan las lluvias, por ejemplo las lluvias torrenciales. Ahorita, actualmente, en las regiones de estudio del niño, el Pacífico se divide en regiones para estudiar el niño, en las regiones que llamamos 3, 4, y en las regiones 2 y 3. 3, 4, ¿dónde están situadas? 3, 4 está en la parte central del Pacífico. La parte 1 está en la parte oeste del Pacífico, y 1, 2 están pegaditas a las costas de Ecuador y Perú. Ahorita, en la región 2, 3 y 1 y 2, que son las que se encuentran en la parte este del Pacífico, hay niña ya franca. Tal vez aquí sería interesante para el público saber cómo se sabe esto. No es solamente de manera teórica, sino que hay instaladas una serie de boyas en el océano que es muy interesante, porque son boyas que están conectadas con satélites que tienen sensores que están dando la temperatura a diferentes profundidades y que están flotando todo el tiempo y mandando las señales a satélite, y de esa manera se puede ir viendo punto a punto cómo va cambiando a distintas horas la temperatura, los vientos, las corrientes. Y por eso es por lo que sabemos, no ahora, se tenga que... También hay que admitir que mucha de la evidencia histórica que tenemos del niño es por proxies, en realidad. Por los efectos, no sí, por... Cuando los cardúmenes empiezan de peces empiezan a migrar, por ejemplo, peces de agua muy fría empiezan a migrar. O las lluvias torrenciales en Perú y en Ecuador, que no las tienen de regular, ¿no? O sea, de esos... Que es interesante, ¿no? Mencionar que apoyando las ciencias del clima, digamos, y las ciencias de la atmósfera, se encuentran estas otras ciencias, como puede ser pues la historia, ¿no? La economía, la biología. Así es. ¿No? Bueno, les mencionaba yo que hay índices. Estos aparatos, pues, boyas y el sistema de satélites y mediciones en barcos que menciona Amparo, sirven para encontrar índices de la presencia del niño. Entre los más importantes está el índice multivariado del fenómeno del niño, que considera 6 parámetros para determinar si hay niño, entre los cuales están la presión atmosférica, está la temperatura del océano. Como vemos ahí están las regiones de las que mencionaba yo en el Océano Pacífico. En esas regiones se miden los parámetros que menciona Amparo: temperatura, velocidad del viento, nubosidad, profundidad de la termoclina. La termoclina es una capa superficial en el océano de temperatura elevada. Varios parámetros que permiten determinar la intensidad del fenómeno del niño. Se hace con el parámetro que les menciono, el índice multivariado del niño, y este es el que tomamos en cuenta fundamentalmente para ver la intensidad y si hay niño, y enseguida ver los efectos, por ejemplo, en la región sureste de México. Este es otro índice. Ahí vemos el índice multivariado. Justamente los picos rojos muestran la presencia del fenómeno del niño. Como ven ustedes ahí, a partir de 1976 hubo una perturbación. Bien no se sabe qué pasó con el niño, pero a partir de 1976 la parte roja del lado derecho de la gráfica es más preponderante, ha habido más niños. Se piensa que es atribuible a otra oscilación que tiene el Océano Pacífico, que se conoce con el nombre de oscilación decadal, porque dura décadas. La fase caliente de la oscilación decadal se piensa que empezó en 1976 y está por terminar
o ya terminó en el año 2006. Bueno, en México lo que ocurre es que cuando hay niña se exacerban los eventos de lluvias intensas, de lluvias extremas, y a partir de cierto valor de niño empieza a haber sequía. Por ejemplo, en el niño de 1997-98, que fue uno de los más intensos, si no es que el más intenso que ha habido, se presentó bastante sequía en México. Ahí en la gráfica lo que vemos son cómo se desplazan las lluvias a la parte central del Océano Pacífico durante un fenómeno niño. Eso ocasiona, como les menciono, cuando es muy intenso el niño, sequía, curiosamente en la parte sureste de México. Y eso lo tuvimos muy patente, muy claro, lo vimos con incendios forestales en 1997-98 hubo 14,000 incendios forestales en México, que de hecho volviendo un poco, porque en 1999 tuvimos esta inundación ya en el sureste mexicano, ¿no? Y coincidía con un niño, y ahora en el 2007 que volvimos a tener unas inundaciones importantes, niña en el 99, niña en el 2007, o sea, de alguna forma las niñas presagian, como dices tú, José Luis, que va a llover más. Entonces, de hecho, estas son cosas como que se tendría uno que ir poniendo las pilas, ¿no? Advirtiendo que si tenemos un niño, si se anuncia un niño que va a venir fuerte y tal, tendríamos que estarnos preparando por adelantado contra cuestiones, por ejemplo, de sequía en la parte central, en la mesa central en México. Pero si estamos hablando de niñas intensas, podríamos estar entonces tratando de prever lluvias torrenciales. De hecho, esto nos indica que si entendemos nosotros estos fenómenos en la atmósfera, si los podemos entender, entonces podemos utilizarlos para de alguna forma también proteger a las actividades que dependen de esos fenómenos, ¿no? Algo parecido. Bueno, esto estamos hablando de cosas porque las podemos experimentar, las vivimos, este año ya nos ocurrió, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el clima? Estas cosas van a pasar. Claro, y esa es la parte que refuerza todavía más la necesidad que tenemos de estudiar mejor a nuestro planeta, de entenderlo, y de que así como hemos sido capaces de afectarlo en términos negativos, bueno, seamos capaces de al entenderlo, poder tomar medidas que protejan a las poblaciones, que restauren partes importantes del planeta, que ayudan a que haya un mejor clima, porque efectivamente, independientemente de que incluso deteniendo ahora las emisiones, sabemos que este proceso que se echó a andar con este aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, o de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues va a continuar todavía un tiempo, y los escenarios que se prevén por todas estas interacciones, justamente conociendo cómo interactúan, lo que se ve es que va a haber más fenómenos de este tipo, de lluvias intensas, que aparentemente hay variabilidad. Un minutito, entonces me gustaría que fuéramos haciendo como una especie de resumen, así sinóptico, para que nuestros televidentes o nuestra audiencia se acuerde que es cosas así importantes, ¿no? Amparo. Bueno, medio minuto. Rápidamente, entonces lo que tratamos de ver aquí es que tenemos un planeta en el que sus diferentes partes interactúan, que la atmósfera juega un papel importantísimo, porque en términos de escala de escala de tiempo, tiene más posibilidades de interactuar con los otros compartimentos, como el agua, la vida, todo esto con una mayor fluidez o más rápidamente, y que en ese sentido se pueden ver en la atmósfera los efectos de la actividad de los otros compartimentos, tanto de la evaporación, por ejemplo, en el caso del agua, y la formación de nubes, los efectos de la deforestación y muchos otros efectos se pueden ver mucho más rápidamente en la atmósfera por esto. Entonces, lo que decíamos es que estamos entrando en una etapa en el que
el saber cómo funciona la atmósfera, el saber cómo son sus interacciones y poderlas predecir va a ser crucial para poder cuidar adecuadamente a nuestro planeta. Entonces, José Luis. Pues yo, retomando lo que dice Amparo, muy rápidamente les diría que resaltaría la importancia de tener modo de pronosticar los fenómenos que ocurren en la atmósfera y en el océano. O sea, de hacer investigación, de continuar con la investigación y de desarrollar modelos que permitan realizar el pronóstico y tener información certera y a tiempo para evitar catástrofes y para prevenir desastres, hambrunas y muertes que el clima suele causar en su incontrolabilidad. Bueno, José Luis y Amparo, nos tenemos que ir, no sin invitar a nuestra audiencia a los siguientes programas de la serie, que seguramente serán tan interesantes o más que este. Ahora, un último punto que me gustaría hacer, en realidad que esta es una invitación a estudiar el tipo de problemas que hemos mencionado aquí. En México hay muy pocos especialistas, hay muy poca gente que se dedica a estudiar estos fenómenos, y como habrán podido ver, pues son muy importantes porque tienen que ver con todo lo que hacemos en el planeta, incluso cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo vamos al trabajo. En todo esto tiene que ver el tipo de estudios que estamos realizando, y esta es una invitación pues muy enfática para que los jóvenes contemplen en su futuro estudiar los fenómenos de la Tierra. Muchas gracias.